quiero compartir con ustedes es: no estoy loco. No es una pregunta, es una afirmación. No estoy loco. Yo creo que el epíteto de loco ha sido dado a muchas personas eminentes a lo largo de la historia. Se le dijo loco a Cristóbal Colón cuando decidió emprender un viaje. Los sabios de Salamanca comenzaron a decir que Cristóbal Colón estaba loco. John Wesley, uno de los grandes hombres que ha influenciado la iglesia moderna aún en la actualidad, también fue llamado como loco. Al fin de cuentas, el epíteto loco se le pone a todo aquel que decide cambiar el rumbo, o decide afectar la sociedad, o decide aportar cosas positivas a la sociedad. Quizás a ti no te han llamado loco, pero a los cristianos relativamente se les llama personas locas, fuera de sí. ¿Y por qué suceden estas cosas? Suceden porque de una u otra manera nosotros estaremos afectando progresivamente a la sociedad. Te tildan como loco es porque lo que tú estás haciendo o lo que tú estás diciendo está afectando positivamente o negativamente a las personas. ¿Y por qué nos tildan de loco? ¿Por qué tildan de loco a muchas personas que gracias a su insistencia hoy nosotros podemos disfrutar de sus hallazgos descubiertos, de sus aportes científicos, de todo lo que han hecho aún en la biología, en la medicina, aún en el campo secular? Porque a veces pensamos que Dios no controla aún los eventos científicos que muchas personas no cristianos han descubierto. Y Dios tiene el control de todo porque Él es soberano. El problema es que sus acciones y su conducta cambian. Y eso es lo que hace que desde la perspectiva humana las personas puedan decir que los cristianos están locos. Hoy vamos a compartir una porción de las Escrituras donde al apóstol Pablo se le dice loco. Aquellos que han seguido nuestra serie Cómo compartir el Evangelio en nuestra ciudad, específicamente en Guayaquil, hemos visto hasta aquí cómo el apóstol Pablo ha hecho una defensa muy maravillosa de lo que es el Evangelio. Ha puesto al relieve las condiciones prácticas y sólidas de lo que Cristo hizo en su vida cuando lo llamó de las tinieblas a la luz, que él iba camino a Damasco, autorizado por los sacerdotes a prender, a meter preso, a castigar, inclusive a matar a aquellos que se decían del camino. Abre tu Biblia en la porción siguiente, Hechos capítulo 26, versos del 24 al 32, y miren cómo el apóstol Pablo una vez más tiene que soportar que le digan loco. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, ¿estás loco? Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey entiende estas cosas, y también le hablo con confianza, porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto. Pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees. Y Agripa respondió a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo dijo: quisiera que ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, a excepción de estas cadenas. Entonces el rey, el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron, y mientras se retiraban hablaban entre ellos diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo: podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Las personas que estaban allí escuchando esto eran parte de algo, de un espectáculo prácticamente, pero más o menos ellos tenían la noción de lo que ahí estaba aconteciendo. Y Lucas continúa su narración histórica de una manera tan detallada que no quiso dejar pasar por alto esta expresión de Festo, ni tampoco la resolución final a la cual ellos llegan. Por lo tanto, nunca olvide que cuando usted enseña, predica o muestra su testimonio,
La aplicación es muy importante, tiene que ser específica, tiene que ser muy detallada, porque hay personas que de una u otra manera nos estarán escuchando. Pero, ¿por qué lo que Pablo estaba hablando le pareció una locura al punto de negarse a creer en Cristo? Número uno, porque el testimonio de los que han sido transformados por Cristo será locura a los incrédulos. Festo se asombra de lo que Pablo habla de su conversión e interrumpe de una manera abrupta y dice: Pablo, estás loco, tu mucho conocimiento te está haciendo perder la cabeza. Sin embargo, la respuesta del apóstol Pablo es clara y transparente. Y le dice a Festo: mira, Festo, las palabras que yo hablo son de cordura y de verdad. Es un antónimo a la expresión del apóstol de Festo cuando dice: Pablo, tú estás loco. Y el apóstol dice: estas palabras, las cuales yo estoy hablando y tú estás escuchando, no proceden de una mente loca, proceden de una mente cuerda, de una mente que tiene cordura, de una mente que tiene dominio propio de sí mismo y sabe lo que está hablando. Y lo que Pablo hace es que proporciona los motivos de sus declaraciones. Cristo se me apareció. Es un acto innegable, no lo puedo negar, no puedo ni siquiera evadir esa realidad. Camino a Damasco, Él se me apareció. ¿Cómo yo puedo negarte eso? Así que Pablo no se avergonzó del repentino estallido eufórico de Festo cuando le dijo: Pablo, ¿estás loco? Y se dejó tampoco llevar por el resentimiento a una ofensa impropia e imprudente de Festo, sino que con calma y con mucha serenidad se dirige a Festo y no le llama como Festo le llamó. Festo le llama loco, Pablo le llama excelentísimo Festo. Eso hace una vida transformada. Si fuéramos latinos, más loco eres tú, ¿no? Sin embargo, yo loco, no, el que estás loco eres tú. Tú eres un falta de respeto. No, porque Pablo sabía que el único loco que había en esa sala era Festo. ¿Vamos entendiendo? No era necesario decirle lo que Pablo sabía. Y Pablo le dice: excelentísimo Festo, yo no estoy loco. En todo caso, quien está loco aquí eres tú. Pablo asegura que el rey Agripa sabe de estas cosas, de esa locura a la cual Festo alude. Agripa era testigo de esto, porque el rey Agripa entendía muy bien lo que Pablo estaba hablando, ya que sabía de antemano, por la historia que hemos visto de quizás sus antepasados, que existía cierta conexión con lo que estaba aquí aconteciendo. Recuerden, amada iglesia, cuando se nos ataca de esta manera, cuando se nos acusa de insensatez, de error, de fanatismo o incluso de locura, porque se nos va a cuestionar, lo mejor que podemos hacer es comportarnos con calma, mantener la serenidad, la ecuanimidad mental, emocional y psicológica. Porque si nos dicen locos por vivir, predicar, compartir el evangelio, nosotros llegamos a la conclusión que los únicos locos son aquellos que nos dicen locos a nosotros. En la vida real, los únicos locos que habían entre Cristóbal Colón y los sabios de la época eran esos sabios, porque Cristóbal Colón descubrió las Américas. Cuando se usa el epíteto de loco hacia una persona, se ha llegado a la conclusión que los que están locos muchas veces son esos que dicen que tú estás loco. La palabra loco aquí es manía. Una palabra muy conocida en el campo latino es ser afligido por una perturbación mental y no comportarse responsablemente. Y eso es lo que Festo le está queriendo decir al apóstol Pablo: tú no te estás comportando responsablemente, tú eres un maniático, tú estás loco. Pablo sabía que eso no era una característica muy buena para una persona, porque si yo les digo a ustedes, tú estás loco, o te digo maniático, eso te ofende en cierta medida. Sin embargo, este mismo nombre de manía es el que se usaba en aquel entonces para que los médicos describieran una enfermedad mental, como sucede hoy en día.
La manía es una perturbación mental. Y eso era lo que Festo le estaba queriendo decir al apóstol Pablo en presencia de todos. Pero ahora, como siempre digo, vamos a ir un momentito a aquella audiencia. Pablo hubiese dado veracidad, hubiese comprobado a las personas que el apóstol Pablo estuviese loco de verdad si hubiese respondido como respondió Festo. Sin embargo, él respondió con cordura para validar que él no estaba loco. El estallido de Festo evidenciaba que sí estaba loco. Pero la ecuanimidad, la longanimidad, la bondad, la paciencia, la cordura de Pablo no decía que Pablo estaba loco. Y no solo a Pablo le dijeron que estaba loco, a Jesucristo también le dijeron que estaba loco y que tenía también demonio. Abre tu Biblia en Juan 10, 20 al 21. Y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. A Jesús, al que nosotros seguimos, al cual hoy hemos venido a adorar, ¿por qué le hacéis caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? A nosotros también nos van a decir que estamos locos. Segunda carta a los Corintios 5:13. Miren lo que dice Pablo: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Además, sabemos que ni Festo ni otra persona que no tenga el Espíritu Santo podrá entender a cabalidad el Evangelio, ni las palabras de vida, porque son palabras que tienen espíritu, tienen vida, son palabras que saturan todo nuestro ser, producen dentro de nosotros un río de agua viva. Nos cambia la mente, transforma nuestras vidas, nos da una nueva perspectiva de la eternidad que antes no teníamos. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. Segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Festo no podía aceptar lo que Pablo estaba hablando, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Festo no podía entender. Sin embargo, debemos estar conscientes de una verdad bíblica. Primera Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio para aquellas personas que se pierden siempre será una locura. Será una locura vivir para Dios, no para los hijos de Dios. Será una locura predicar el evangelio. Será una locura ser una mujer piadosa. Será una locura tener un matrimonio conforme a la voluntad de Dios. Será una locura congregarte los domingos en la iglesia y dejar de ir a la playa. Será una locura leer y estudiar las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque el evangelio es locura para los que se pierden. Y así es como te van a tildar de loco. Pero tienes que comprender que cuando te etiquetan loco, eso no proviene de una mente cuerda. Eso proviene de una mente parecida a la de Festo. Tú tienes que comprender, según estos versículos, que dicha persona que nos está diciendo loco no puede hacer otra cosa, porque no entiende lo que tú y yo hemos entendido. Y eso es lo que los llevará a ellos a decir: tú estás loco. Pero recordemos que nosotros también en algún momento de nuestras vidas le dijimos a alguien loco. Te felicito si tú no lo hiciste, yo lo hice. Porque la locura se me quitó cuando pasé de muerte a vida. Y la locura a Pablo se le quitó cuando pasó de muerte a vida. Cuando pasamos de muerte a vida ya dejamos de ser locos y decirle a las personas locas o locos. Pablo una vez más nos da muestra de que no estaba loco. No estaba loco porque el conocimiento no nos lleva a estar locos. El conocimiento nos saca de la locura que nos produce el pecado. El conocimiento nos hace entender el perdón de Dios, y esto Pablo lo había experimentado cuando el perseguidor se convierte en perseguido. El conocimiento nos ayuda a vivir en el centro de la voluntad de Dios. Pablo lo entendió. Él pensaba que por medio de la ley él estaba honrando a Dios, persiguiendo, matando, encarcelando aún
Y existían mujeres embarazadas siendo cristianas. De manera que lo que está haciendo Festo era burlándose sarcásticamente de Cristo y del apóstol Pablo. En ocasiones las burlas tienen diferentes maneras. No le hagas caso a lo que él dice. Él o ella se piensa que lo sabe todo. Piensa que porque está estudiando, bueno, quizás a los estudiantes del ITFG ya le han dicho, porque estás estudiando en el Instituto Fuente Gracia, piensas o tienes mucha ética, ¿no? Porque tienes más conocimiento de que nosotros, ya estás loco. Porque Festo le dice al apóstol Pablo, tu conocimiento, tu mucho conocimiento, te está volviendo loco. No, es que está aprendiendo. Yo no me estoy volviendo loco por estudiar, yo estoy aprendiendo. Tú no te vuelves loco por estudiar, leer la Biblia, estudiar teología. No, todo lo contrario. Tú sales de esa locura. Los estudios lo están volviendo orgulloso. Para Festo, esto era una gran locura porque Festo carecía de discernimiento espiritual. De manera que Pablo fue lo suficiente prudente para manejar dicha ofensa a su testimonio. Dicho de otra manera, su forma sarcástica no movió ni un milímetro a la derecha ni a la izquierda al apóstol Pablo. Por eso es que debemos comprender siempre que cuando pasamos de las tinieblas a la luz, nos comprometemos con Cristo, con el testimonio de Cristo, con testificar y predicar del Evangelio. En cierta medida, alguien se acercará a decirnos que estamos locos. Y con todo amor lo digo y con un corazón pastoral, estoy convencido que la palabra loco a quien se la digan, no estándolo, le ofenderá. Porque sabemos que es una característica no muy buena. En ocasiones es hasta ofensivo cuando se le dice a la persona con el tono y el contexto y el momento en el que se le dice. En el momento que se le dijo al apóstol Pablo, sonaba a ofensa. Por eso es que debemos, en parte, conocer la realidad cuando predicamos el Evangelio. Una vida sacada de las tinieblas, que ame a Cristo, que predique a Cristo, que viva para Cristo, será una locura el mundo que se pierde. Sin embargo, nuestras acciones muchas veces determinarán quiénes somos. Festo y Agripa eran personas totalmente diferentes, razas diferentes, religión diferente, carácter totalmente diferente. Agripa sabía, tenía conocimiento. Su tatarabuelo, su abuelo y su padre tenía una historia en cuanto a los judíos y todo lo que había pasado. Festo no, pero eso también puede pasar con nosotros. Muchos de ustedes vienen de un trasfondo diferente, muchos de ustedes tienen un carácter diferente. Esto hará que en cierta medida, si no vivimos una vida centrada en el Evangelio, las acciones aún de nuestros seres más queridos, cuando estos amen a Cristo, será, por mucho que le queramos, será una locura. A veces me duele en el alma cómo hay padres que prefieren que sus hijos no vayan a la iglesia y vayan a las fiestas seculares en estos tiempos, porque la joven o el joven decidió caminar con Jesús. Es una locura, disfruta la juventud, no lo puedes entender, mamá, papá o tío o abuela o ñaño o ñaña, no lo puedes entender. Es locura. Quiero seguir a Cristo. No nos llamarán cuerdos. Por eso es que el llamado no lo podemos condicionar al criterio de las personas que no están con nosotros. Porque si lo condicionamos al criterio de ellos, vamos a decir, ellos tienen razón, estamos locos. Creo que lo mejor que hago es no seguir a Cristo, porque me voy a volver más loco de los que ellos dicen que yo estoy. Deberíamos usar el método del apóstol Pablo. Seguramente Agripa estaba reflexionando en lo que Pablo estaba diciendo. Sin embargo, el apóstol Pablo automáticamente, muy hábil, muy sabio, no solamente le dice a Festo que no está loco, sino que se dirige a Agripa y le dice: Agripa, el rey Agripa sabe de lo que yo estoy hablando. Agripa, ¿creen los profetas? Agripa no termina de contestar cuando Pablo le dice: yo sé que tú crees. Muy sabio el hombre. Agripa no contesta. Pablo es quien contesta por Agripa.
Por lo tanto, al decirle que él sabía que creía en los profetas, estaba haciendo un llamado a su conciencia. Le estaba diciendo: tú sabes de lo que yo estoy hablando. Espero que tú también no me digas que yo estoy loco. Y es bueno que compartas el evangelio, pero también es bueno que te cerciores delante de quién tú estás. Y es bueno también que entiendas quién o quiénes te están llamando loco. El apóstol Pablo lo vivió. Por tanto, debes estar firmes en tus convicciones, porque en algún momento te llamarán loco. Debes predicar el evangelio de tal manera que las personas, aunque te cuestionen, puedan ver que tu vida al final del día es una vida transformada que no procede de una locura. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, capítulo número 2, verso 14 al 16. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, esos que nos dicen locos, olor de muerte para muerte. Para otros, olor de vida para vida. Pablo termina con una pregunta retórica: y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pablo no tiene al rey Agripa como un creyente genuino de corazón. En el fondo estaba su perversa condición espiritual que le impedía dar cabida cordial a la palabra de Dios y aceptarla como tal en su corazón. ¿Por qué lo que Pablo estaba hablando le pareció locura al punto de negarse a recibir a Cristo? Número 2, los incrédulos rechazan la locura que los salvará. No solamente rechazan el testimonio de transformación en tu vida, sino que también rechazarán la locura que los salvará. Pablo le dice a Agripa que él sabe lo que está aconteciendo, que él sabe no solamente lo que hasta aquí hoy leímos, sino también lo que vimos el domingo pasado. Él sabe. Por lo tanto, Agripa poseía un conocimiento cognitivo de lo que eran los profetas. Estaba consciente, en cierta medida, que los profetas hablaban de ese Mesías que Pablo estaba predicando. Tú sabes, Agripa, que lo que yo estoy diciendo tú lo has leído, tú lo has escuchado. Tú has escuchado que en un cierto tiempo de la historia iba a venir un Mesías, iba a morir en una cruz, que iba a resucitar al tercer día, que iba a ascender a los cielos. Tú lo sabes. Y una persona que sabe que yo no estoy loco en esta sala eres tú, que has escuchado la historia de los judíos por muchos años. Esto bastó para que Agripa le dijera al apóstol Pablo que en poco tiempo lo persuade a ser creyente. Y quiero leerte el verso 28 de Hechos 26, pero en la NTV. Agripa lo interrumpió: ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Lo que quería decir Agripa es: un poco más y tus argumentos me convierten en cristiano. Pero el casi cristiano no tiene conciencia de su pecado porque no ha comprendido el perdón. Para nosotros comprender el perdón tenemos que tener una conciencia de lo que es pecado. El casi cristiano no tiene una comprensión de lo que es el pecado ni tampoco el arrepentimiento. El casi cristiano no tiene la esperanza de vida eterna, por lo que no disfrutará ni creerá las promesas descritas en su palabra. El casi cristiano no tiene sentido de lo que es testificar y ser un testigo de Cristo, porque no ha sido perdonado ni tampoco cree que ha sido llamado. ¿Cómo testificará al mundo incrédulo? Y tristemente muchos de los que están persuadidos a ser cristianos no están completamente persuadidos, porque están sometidos a ataduras mucho más fuertes que la verdad que están escuchando. Y esto es lo que le pasó a Agripa. Agripa tenía una atadura que era mucho más fuerte que la verdad que estaba escuchando cognitivamente. ¿Cuál era? Agripa estaba cometiendo un pecado de incesto con su hermana Berenice. Por mucha verdad que se le presentara al rey Agripa, él no lo iba a entender, porque su pecado era más gigante que la verdad que estaba escuchando. Y eso es lo que pasa. Muchas personas a veces no deciden dar el último paso porque hay ataduras en sus vidas que no le permiten zafar o quitar esa atadura.
y viven pensando entre dos aguas. Agripa entendía a los profetas, pero tenía relaciones sexuales con su hermana. Entendía lo que Pablo decía, creía en cierta medida lo que Pablo decía, pero su pecado era mucho más fuerte que la verdad que cognitivamente él estaba escuchando. Tristemente así viven muchos y muchas, con ataduras, pensando que en algún momento ellos por su propia fuerza la quitarán, y no funciona así. Pueden creer aún que están escuchando la verdad y decir: tienes razón, sé lo que estás diciendo, comprendo lo que estás diciendo, entonces da el último paso. No puedo, porque no quiero dejar esto que en ocasiones me causa placer. Y eso era lo que le pasaba a Agripa. Agripa tenía una atadura que en ese momento era mucho más fuerte que el evangelio que estaba escuchando. Y era la relación de incesto que tenía con su hermana. Por tanto, reconocer la verdad no nos hace libres de la mentira. Yo sé que tú crees en los profetas, le dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué no me declaras inocente? Y lo que yo estoy predicando tú lo sabes. Lo que yo estoy predicando tú lo has escuchado. A veces nos toca decirle eso a las personas. Tú sabes lo que yo estoy hablando. Tú sabes lo que tienes que hacer. Pero hay una atadura en tu mente que es mucho más fuerte que esta verdad, que por este momento está quietando tu conciencia. La verdad es reconocida como verdad cuando creemos. Dirige nuestras vidas y cambia nuestras acciones. Ni Agripa, ni Festo, ni Berenice cambiaron sus acciones. Aún así, todos sabemos en cierta medida qué significa estar encadenado. Tenemos limitaciones. La cadena no nos permite ir mucho más allá de lo que nosotros quisiéramos hacer, porque existe una cadena, una atadura en nuestro pie, en nuestra mano. Las cadenas del apóstol Pablo restringían su libertad, pero no sus palabras ni la predicación del evangelio. Al punto que el apóstol sabe la condición de esas personas, y aún así el deseo de Pablo era que ellos fueran creyentes, excepto de esas cadenas que él tenía. Te lo pongo un poquito más sencillo. Este es un hombre maravilloso, encadenado, golpeado, latigado, aún diciéndole que está loco, es capaz de decir: yo quisiera que ustedes fueran creyentes, pero sin estas cadenas. Eso lo hace solamente el evangelio. Eso no lo puede hacer el conocimiento cognitivo de una persona. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando cambia, transforma a una persona. Pedirle a tus detractores que crean lo que tú has creído, excepto de estas cadenas. ¿Tú quieres que ellos vivan el evangelio pero sin estas cadenas? Claro que tiene que ser locura. No pagar mal por mal tiene que ser una locura. No decirle a alguien: tú estás más loco que yo, tiene que ser una locura. Pedirle a tus detractores que sean como tú sin estar encadenados tiene que ser una locura. Por eso Pablo nos enseña aquí que no nos preocupemos en la condición que estemos cuando nos dicen locos, encadenados o sueltos, mal vestidos o bien vestidos, ni quiénes son las personas de influencia que nos rodean, porque recordemos esto, que fueron personas de influencia al juicio de Pablo. Estemos conscientes que encadenados o sueltos, mal vestidos o bien vestidos, Dios nos ha puesto en esa condición para testificar de su nombre y mostrar el evangelio. Aún así, el apóstol Pablo quería que aceptaran el evangelio, que aceptaran a su Salvador. Y eso es lo que hace que el evangelio sea entendible. Predicó el evangelio a esas personas. Y a veces a nosotros nos cuesta trabajo predicar el evangelio, cuando ni siquiera nos dicen que estamos locos.
Pablo podía callarse. Al fin de cuentas, su sentencia de muerte pesaba. Él podía decir, mejor me callo y no me sigo metiendo en problemas, salvo mi vida. Pero no lo hizo. Testificó solemnemente, como lo escribe el libro de los Hechos. Predicó todo el consejo de Dios, porque su deseo era que ellos fueran bendecidos con lo que él fue bendecido. Él sabía que ni Agripa, ni Berenice, ni Festo podían entender lo que él estaba defendiendo y lo que había testificado, porque todavía Dios no los había pasado de muerte a vida. Pablo entendía la condición espiritual de las personas. Y eso es algo que, iglesia, nosotros debemos aprender. Necesitamos discernimiento espiritual para comprender la condición de las personas. Eso nos hará ser misericordiosos y no pagar mal por mal. Cuando nos cuestionan por nuestra fe, tengamos misericordia. Cuando vemos cosas que quizás en algún momento de nuestras vidas no compaginan con el Evangelio, tengamos misericordia, porque eso procede de las tinieblas, sea quien sea, diga quien lo diga. Agripa tenía conocimiento de los profetas y tenía una relación de incesto. Eso nos lleva a la conclusión de que Agripa no había pasado de muerte a vida aún teniendo conocimiento de los profetas. Y nosotros estamos frente a una sociedad que el 92% cree en Dios. Lo que quiere decir que en la condición espiritual hay muchos Agripas a nuestro alrededor, con muchas ataduras, creyendo en Dios. Pero sus acciones denotan que no han pasado de muerte a vida. Aún así, era el deseo de Pablo que Agripa, Berenice y Festo recibieran y aceptaran a su Salvador. Sin embargo, salen ellos tres hablando de ese recinto conscientemente de que Pablo no era digno de merecer muerte. Pero en la condición que salen, llegando a la conclusión que si hubiese apelado al César, quizás se hubiese salvado, no había necesidad de que estuviesen ahí. Quizás Agripa responsabilizó a Festo, quien fue quien lo trajo delante del César por petición de Pablo, cuando Festo se congració con los judíos. Hechos 25, 10 y 11. Entonces Pablo respondió: ante el tribunal del César estoy, que es donde debo ser juzgado. Eso fue cuando estaba delante de Festo. Ningún agravio he hecho a los judíos, como también tú muy bien sabes. A Festo: si soy pues un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Si tú no entiendes esto, entonces me tocará apelar al César. Por eso es que Pablo apela al César, porque Festo, sabiendo que Pablo era inocente, no determina su inocencia. Y Pablo termina diciendo: bueno, si tú no entiendes que soy inocente, me tocará entonces apelar al César. Tengo todo el derecho como romano. Y Festo de cierta medida quiso como que quedar bien con los judíos. Y Agripa le dice: esto se podía haber resuelto allí, Festo. Al fin de cuentas, es inocente el hombre. Porque lo que él dice, en cierta medida, yo lo entiendo. Él me habla de los profetas. Sí, he leído quizás Malaquías, Ezequiel, que hablan sobre la venida del Mesías, Daniel. Sí, en cierta medida hay una relación en lo que él dice y lo que está aquí exponiendo. Este hombre debe ser absuelto de todos sus delitos. ¿Por qué tú no resolviste esto, Festo? En otras palabras. Bueno, no lo iba a decir, pero nosotros pasamos por ahí. En fin de cuentas, se quiso congraciar con los judíos, como Félix también. Sabían que Pablo era inocente.
Ellos, como jueces, lo saben, su juicio interior lo absuelve, sus mismas palabras lo absuelven. Sin embargo, esto fue una especie de absolución secreta. Están diciendo en público, aunque lo hablaron en secreto, que Pablo era culpable. Pablo es llevado ante ellos para saber si era inocente o culpable. El verso 31, 32 dice que se levantaron en secreto y llegaron a la conclusión de que Pablo era inocente, pero eso se dijo en secreto. ¿Y qué aprendemos acá, IFG? Que el silencio muchas veces hace cómplice a las personas. Ellos callaron, murmuraron en secreto la verdad que sabían que podía salvar a un hombre. Sin embargo, terminan yéndose en secreto, lo absuelven, mas no delante de esa multitud eufórica. Hasta ese punto llega la persona. Y eso fue lo que aconteció allí. Callar muchas veces nos hace estar de acuerdo con los propósitos del diablo. Berenice y Festo y Agripa llegaron a la conclusión de que Pablo era inocente. Estaban allí, callaron, estuvieron de acuerdo con los acusadores del evangelio, aunque sus conciencias y en secreto lo hubiesen absuelto. Pero no era en secreto donde ellos tenían que decir eso, era en público, porque allí estaban sus detractores, allí estaban sus acusadores. Cuando nos callamos, validamos a los detractores. Es controversial que personas que conscientemente entienden de la inocencia del apóstol Pablo hayan sido cuestionados hoy por nosotros. Y quizás tú puedas preguntarte por qué estamos cuestionando a Berenice, a Agripa y a Festo, simplemente porque estaban conscientes que Pablo era inocente y no lo dijeron. Por eso son dignos de ser cuestionados negativamente. Ellos eran jueces. Debían haber dicho a todo el público allí reunido: este hombre al que ustedes acusan es totalmente inocente y no merece ni la muerte ni la prisión. Pablo, regresa a tus labores de predicar el evangelio. Sin embargo, no lo hicieron. Me imagino, ¿no?, que si Pablo hubiese escuchado estos comentarios, se hubiese entristecido. Aunque es Lucas quien escribe, pero lo más probable es que si lo escuchó, se haya sentido muy triste al reconocer su inocencia, que ellos reconozcan su inocencia y ellos no haber hecho absolutamente nada. Lo que Agripa y Festo no entendían, no llegaron a entender, que Pablo había sido el juez y que ellos habían sido los condenados. Les había mostrado la luz que ellos necesitaban, el camino a la libertad que ellos necesitaban. Era el momento para dejar de pecar en ese entonces, los tres. Pero el juicio había acabado para Pablo, pero la sentencia de Agripa, de Festo y Berenice estaba por llegar. Iba a llegar del cielo, no de parte del apóstol Pablo, porque el que rechaza el evangelio ya ha sido condenado. Festo, Agripa y Berenice rechazaron el evangelio, y como rechazaron el evangelio, fueron condenados por el evangelio, teniendo la oportunidad de no perecer eternamente. Su pecado fue mucho más fuerte que la salvación eterna gratuita que Dios le proporcionó de parte de una persona al cual ellos llamaban loco. Y que perdieron la oportunidad por ese momento de aceptar la gracia del perdón de sus pecados de parte del que para ellos era un loco, pero no estaba loco. Soberanamente y providencialmente Dios lo había enviado al apóstol Pablo a darles perdón y salvación gratuitos a ellos, y ellos lo rechazaron.
Así que a modo de conclusión quiero darte hoy 4 aplicaciones muy importantes para que te las lleves, para que medites en ella en esta semana y puedas comprender el título del sermón. No estoy loco. Amén. Habrá personas que escucharán el evangelio y para ellos será locura. Como decimos en buen guayaco, no le pares bola, porque tú vas por buen camino. Te van a decir loco o loca, tú vas por buen camino. Número 2, muchas veces nos tildarán de locos por lo que estamos aprendiendo y estudiando. El conocimiento no solamente añade conocimiento, sino que también añade aflicción. Mientras más conocemos, más queremos servir y más queremos compartir. Tienes que estar preparado o preparada porque te van a decir, porque estás estudiando. Autosuficiente, orgullosa u orgulloso. Tienes que estar preparado porque a Pablo le dijeron, tus conocimientos que tú tienes te están volviendo loco. Sí, pero déjame así, es mejor que el conocimiento de Dios me vuelva loco. Prefiero que el conocimiento me vuelva loco que la necedad del mundo por falta de conocimiento me deje cuerdo. Número 3, aunque nos acusen y sean enemigos del evangelio, debemos anhelar su salvación. Aunque nos acusen y sean enemigos del evangelio, debemos anhelar su salvación. Pablo anhelaba la salvación de esas personas que eran sus detractores. No importa la condición de ellos, no importa el momento, no importa lo que te digan, no te resientas porque te digan loco, te lo van a decir. Qué bueno que ya sé que me lo van a decir. Para cuando llegue ese momento, yo decirle, yo no estoy loco. Simplemente quiero que tú te salves y disfrutes de la bendición que yo estoy disfrutando. Número 4 y último. Nuestro testimonio en Cristo les hablará a sus conciencias que somos inocentes y testigos de Cristo. Esto fue lo que demostró el apóstol Pablo y terminó diciendo, yo no estoy loco. Si estuviese loco, no te predicara. Si estuviese loco, te dijera que más loco estás tú. Si estuviese loco, no hubiese hablado de los profetas para que Agripa lo escuchara. Si estuviese loco, tu conciencia, al final, no me hubiese absuelto de toda la culpabilidad que estos detractores dicen de mí. Gracias Dios por tu amor y